Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Finalmente el Likud celebrará primarias para decidir su liderazgo. La Fiscalía Española solicita 31 años de prisión para un yihadista que planeaba atentar mediante atropello. El futbolista Van Basten, ahora comentarista, pillado con un micro abierto con el saludo nazi. Michael Bloomberg se presentará a las primarias demócratas para las presidenciales de 2020. Estos son los titulares, como decíamos, de las noticias de hoy en Radio Sefarad, que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha aceptado que se celebren unas elecciones primarias para decidir el liderazgo de su partido, el Likud, después de que la Fiscalía decidiera imputar por corrupción al actual jefe de gobierno. Las primarias se celebrarán dentro de 6 semanas, pero no cumpliendo el plazo límite del 11 de diciembre, la fecha en la que el Parlamento israelí debe disolverse. La presión sobre Netanyahu ha aumentado desde que fracasó a la hora de intentar formar un nuevo gobierno de coalición tras 2 elecciones legislativas celebradas este año, lo que ha dejado al país sumido en una crisis política y ante el escenario de una nueva repetición electoral. El partido Likud se enfrenta en estas horas a unos resultados cada vez menguantes, pero la respuesta que dio Netanyahu a la imputación por parte del fiscal general hacia su persona en 3 casos en los que habría distintos grados de sobornos y fraudes, pues en vez de hacerle recular a nivel político y ceder el bastón de mando de su partido a alguno de los que le siguen en la jerarquía, que podrían ser, por ejemplo, el exministro Gideon Sa'ar, pues se ha enrocado en su posición y, por lo tanto, a pesar de que hay anunciadas unas primarias, no se descarta, primero, que Netanyahu se presente a las primarias y, segundo, que con esta retórica que viene utilizando, pues enardezca a sus militantes y haga que se reafirmen en su apoyo a Netanyahu como único candidato del Likud también para estas terceras elecciones que se habrán de convocar seguramente para febrero o marzo. Esta es la situación, una situación de bloqueo institucional, de ingobernabilidad. Se ha sabido también que el líder de la formación de la oposición, por llamarlo así, Cajol Laván, Azul y Blanco, Benny Gantz, dijo que estaría dispuesto a formar un gobierno de unidad nacional con el Likud, no con el bloque que el Likud pretende presentar junto con los partidos de extrema derecha y también los ultraortodoxos, y que incluso estaría dispuesto a un gobierno de unidad nacional con rotación, en la cual gobiernen 2 años cada uno de los líderes del Likud y de Cajol Laván, cediendo el primer turno incluso, que es lo que generalmente se piden, a este candidato que surja de unas primarias del Likud que no sea Netanyahu. A la vez que deseó a Netanyahu que pueda emprender un camino en lo judicial que le limpie su nombre y que pueda retornar a la política. Pero, como decimos, la situación está muy encajonada, y Netanyahu está como un gato panza arriba, como se dice aquí en España, tratando de defenderse, soltando a través de su ventilador particular acusaciones que tratan o sea, lo más bonito que ha dicho es que hay que investigar a los investigadores. Es decir, como que él no tiene ningún fallo y que son absolutamente todos los demás, incluso la policía, incluso los abogados, los que fallan. No se atrevió a meterse y a condenar al sistema judicial en pleno porque sabe que se va a tener que enfrentar a él y no le conviene, plantarse en el juicio con tales acusaciones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicita 31 años de prisión para un hombre detenido en diciembre de 2017 ante la sospecha de que planeaba cometer un atropellamiento masivo en una zona peatonal y céntrica de Madrid en las Navidades de aquel año, alentado por el atentado yihadista de las Ramblas de Barcelona. El acusado ya había descargado los mapas de las zonas en las que planeaba atentar con el objetivo de causar la muerte de forma indiscriminada del mayor número de personas posible: la Puerta del Sol y lugares adyacentes, el Museo del Prado, el Matadero y el Museo del Ferrocarril. También se sentarán en el banquillo 2 hermanos para los que la Fiscalía pide 12 años de prisión por la integración en organización terrorista. Los detenidos habían prestado juramento de fidelidad a Daesh y estaba decidido y resuelto a pasar a la acción. Consideraba que España era enemiga del Califato Universal y así se lo hizo saber a un agente encubierto al que meses antes de su detención, desconociendo su identidad, envió un vídeo titulado «El Estado del Islam seguirá, maravilloso». Los acusados se habían formado en el manejo de explosivos y armas a través de Internet. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita 30 años de inhabilitación absoluta y especial para trabajar en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre para Mustafa y 22 años para sus hermanos. Sí, aunque no se conoce el nombre completo con sus apellidos del detenido, y sí se han dado los nombres particulares, también los nombres propios de sus hermanos, por lo que pide la Fiscalía de inhabilitación absoluta y especial para trabajar en el ámbito docente deportivo de tiempo libre, cabe la sospecha de que se dedicaba a eso, es decir, que era un personaje que trabajaba en el ámbito de la educación, en el ámbito docente, y también puede ser que sus hermanos, no sabemos exactamente en dónde vivían, porque sí que planeaban atentar en Madrid, pero no necesariamente tenían que ser de Madrid para hacerlo, porque para ello descargaron mapas, y bueno, quedaremos a la espera de la decisión de los tribunales. Hasta ahora estas penas nunca han sido tan grandes para temas de yihadismo cuando no se ha producido un atentado, es decir, cuando solamente se conoce en su fase de planeamiento, y gracias en este caso a un par de agentes encubiertos, uno de ellos que contactó con el propio acusado principal y otro que lo hizo a través de las redes con uno de sus hermanos. Un micrófono abierto en un estudio de televisión cazó al exfutbolista holandés Marco van Basten diciendo la proclama nazi Sieg Heil en la cadena Fox Sports, donde trabaja como comentarista. El suceso se produjo al finalizar la entrevista que un periodista holandés le estaba haciendo en alemán al entrenador del Heracles Almelo desde el estadio Johan Cruyff Arena. Cuando ambos se despidieron, se escuchó en antena a Van Basten decir Sieg Heil desde el estudio, momento que fue ampliamente compartido en las redes sociales de Países Bajos. La propia cadena le pidió al exfutbolista una explicación en directo, a lo que Van Basten reaccionó ofreciendo sus disculpas y diciendo que se trató de una broma equivocada. La polémica declaración se produjo en el mismo fin de semana en el que el fútbol profesional holandés hizo un gesto colectivo contra el racismo, deteniendo los partidos tras el pitido inicial como respuesta a los cánticos racistas que un jugador del Excelsior Rotterdam, Ahmad Mendes Moreira, sufrió la semana anterior en el campo del Den Bosch. Bueno, lo pillaron, una broma de mal gusto. Yo no creo que Marco van Basten sea un nazi ni ni que lo haya dicho en ese sentido. Pero está bien que haya tenido que dar explicaciones, porque estas cosas tienen una repercusión mediática importante y conviene seguir reclamando la mayor transparencia en este tipo de pronunciamientos. Ojalá en nuestro país, en España, se produjese lo mismo cuando se habla con total impunidad de temas como el nazismo, el holocausto, y se acusa a uno u otro de estar
en uno u otro bando ambientado, digamos, en la escena del nazismo y del holocausto judío. Como decimos, seguramente lo que dijo Van Basten lo dijo tratando de hacer una burla entre colegas en el estudio sobre el malísimo alemán que hablaba el entrevistador. Pero bueno, como decimos, esto tendría que ser la práctica habitual en absolutamente todos los medios de comunicación del mundo. El empresario judío y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció formalmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones primarias del Partido Demócrata, que disputan 17 aspirantes. No podemos aguantar 4 años más las acciones imprudentes y sin ética del presidente Trump. Representa una amenaza existencial para nuestro país y nuestros valores. Si gana otra vez la presidencia, podríamos no recuperarnos nunca de los daños, remarcó. Bloomberg, quien fue alcalde de Nueva York entre 2002 y 2013, participa como un candidato centrista, quien según analistas podría ganar parte del apoyo que hoy tiene el moderado Biden. Bloomberg ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo a Israel, particularmente durante el conflicto con Gaza en 2014. Todo país tiene el derecho de defender sus fronteras e Israel tenía todo el derecho del mundo para incursionar en Gaza para destruir los túneles y cohetes que amenazan su soberanía, dijo entonces. Por sus esfuerzos filantrópicos, el año anterior había recibido el premio Génesis, otorgado a quienes representan una inspiración para la próxima generación de judíos a través de sus sobresalientes logros profesionales y su compromiso con la gente y los valores judíos. Bueno, hay muchos candidatos para oponerse a Donald Trump en las próximas elecciones. Creo que ya van cerca de 20. Y entre ellos, pues tenemos ya 2 judíos, Michael Bloomberg y Sanders. Lo que pasa que, claro, ambos, a pesar de que se postulan para el mismo Partido Demócrata, digamos que están en puntas bastante opuestas, porque Bernie Sanders prácticamente representa a lo que en otro país sería el socialismo, la socialdemocracia, un partido, digamos, demócrata, pero muy con una tendencia muy grande hacia la izquierda, mientras que Bloomberg pues, es una persona que no se le pueden encontrar vinculaciones con el socialismo, ya que es un multimillonario y siempre ha actuado, digamos, dentro de lo que se podría calificar del mainstream de Estados Unidos. Para ello también fue alcalde de Nueva York y es un personaje muy conocido en Wall Street. Bueno, la noticia es que se presenta, vamos a ver qué es lo que pasa en las primarias del Partido Demócrata, porque a pesar de haber 2 candidatos judíos, nunca han superado esta primera etapa de postularse y nunca han salido ningún judío como el candidato favorito de ninguno de los 2 partidos, ni el demócrata ni el republicano en Estados Unidos. Hasta aquí la primera parte de las noticias de hoy, que ampliamos ahora con la Agenda Cultural. Vamos con la Agenda Cultural de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Comenzamos la semana en estas noticias sin ser las diferentes con las que abríamos la semana. Cuéntanos. Y también empezamos un poco al revés, porque siempre dejamos la recomendación literaria para el final de la agenda, pero en esta ocasión tenemos una gran noticia y con ella queremos empezar esta agenda cultural. Y es que los próximos 3 y 4 de diciembre, Eduardo Halfon, ya saben, uno de nuestros escritores favoritos, presenta en Barcelona El boxeador polaco, que publica en una nueva edición Libros del asteroide. Esta obra es una pieza clave en la trayectoria del escritor guatemalteco, con la que inició el proyecto literario en el que lleva una década trabajando y que seguimos con atención aquí en Radio Sefarad. Como les decimos, estará en Barcelona Eduardo Halfon el 3 y 4 de diciembre. Presentará el libro ante los lectores el martes 3
a las 7 de la tarde en la Biblioteca Francesca Bonemaison, en una conversación con la periodista Lucía Ramis. En esta nueva edición del boxeador polaco se incluye la pirueta, recuperando así la estructura inicial con la que fue concebida por el autor. En el prefacio del libro, Halfon escribe: recupera el mismo esquema que seguí cuando estaba escribiendo las primeras historias de su narrador. Ese otro Eduardo Halfon, que en aquel entonces apenas nacía y que hoy aún me acompaña. Un esquema que por decisiones de carácter temporal o editorial se había partido en dos. Pero ahora, 10 años más tarde, ese esquema o proyecto original vuelve a unirse imponiéndose con tesón y yo, como siempre, le obedezco. Los críticos han comentado que esta pieza, la pirueta, es magistral, entonces nos alegramos de la nueva edición del boxeador polaco y de que se incluya la pirueta. Esperamos poder hablar con Eduardo muy pronto de esta reedición de uno de sus libros más importantes, El boxeador polaco. Uh-huh. Muy bien, pues así abríamos esta agenda al revés, de alguna manera, o al menos de forma diferente a lo habitual. Ahora seguimos con más noticias. Sí, noticias que nos llegan desde la Asociación Weizmann España, que tiene el placer de invitarnos a la conferencia que organiza el Weizmann Young European Network Year End Event 2019, el próximo martes, también este 3 de diciembre, a las 6 de la tarde en el Colegio Paraíso Sagrados Corazones, en la calle Padre Damián 34, en Madrid. Participan en este encuentro la doctora Neta Regev-Ruzicki, que dará una conferencia con el título Do Malaria Parasites Talk to Each Other, y el doctor Miguel de Górgolas Hernández Mora, que hablará en su conferencia de determinantes de la salud global. Nos invitan desde la Asociación Weizmann España a participar, a escuchar estas dos conferencias, y queríamos trasladarles la invitación. Muy bien, pues invitación trasladada a nuestros oyentes que están al otro lado de Radio Sefarad. Vamos a cerrar estas noticias de hoy. Sí, hablándoles de una exposición, la primera exposición monográfica que se dedica en nuestro país a la pintora Zeja Stochka, una pintora romaní sobreviviente del Holocausto. Se presenta en el Reina Sofía bajo el título Esto ha pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stochka pasó por 3 campos de concentración: Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück y Bergen-Belsen. Tenía solo 10 años cuando fue deportada de su Austria natal, donde se dedicaba junto a su familia a la venta ambulante de caballos. Y esta terrible experiencia de muerte y sufrimiento quedó para siempre incrustada en su retina. Todas esas imágenes aparecen representadas en unas pinturas en las que la autora quiso librarse de sus demonios muchos años después. La memoria personal y colectiva se unen así en una obra tan personal como impactante, que supone un testimonio excepcional tanto por su rareza como por su fuerza sobre el porragmos en romaní, la persecución y el genocidio de la comunidad gitana a manos de la Alemania nazi. Esperamos poder hablar con más detenimiento sobre esta exposición que les recomendamos desde allá. Bueno, pues así cerramos con esta recomendación de la agenda cultural de las noticias de hoy en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana. Hasta mañana.